Milenio Televisión presenta. Buenas noches. Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, y aquí, como todos los domingos, estaré con ustedes, Manuel Somoza, para presentar lo más relevante en México y en el mundo sobre temas económico-financieros. Y empezaría con México. La información macroeconómica que tuvimos a lo largo de la semana fue bastante buena e indica que la economía mexicana está creciendo a un ritmo que nos va a llevar a una tasa anual de crecimiento del 2%. El dato que salió esta semana fue el crecimiento de la producción industrial por arriba de lo estimado. También salieron las exportaciones, muy bien las de manufacturas, con un incremento del 12%. Y bueno, pues esto es una magnífica noticia. Dentro de estas destaca la exportación automotriz, que el año pasado había ido muy lenta, había crecido muy poquito. Este año está creciendo en forma muy robusta. También tuvimos un efecto muy positivo sobre la Bolsa Mexicana de Valores, que alcanzó un máximo histórico arriba de los 50,000 puntos, y el tipo de cambio se apreció en forma sustantiva con respecto al dólar. La semana pasada habíamos tenido una relación peso-dólar o dólar-peso, como la quiere usted ver, de 18.30 pesos por dólar. Pues bien, estamos cerrando el viernes a niveles de 17.55. Estos son pues casi 85 centavos de alza. O sea que muy bien para el peso en esta semana. La razón fundamental, hubo alguna mejoría en el precio del petróleo, pero sobre todo la expectativa de que en Estados Unidos las tasas no van a crecer como lo había anticipado la señora Yellen hace apenas 2 semanas. En los Estados Unidos tuvimos un cambio de señales. Como comentaba yo hace 2 semanas, la señora Yellen dijo que ella pensaba subir una vez más la tasa de interés en el 2017 del 1.25 al 1,5, 3 veces más en el 2018 para llegar finalmente a 2.25 y 3 veces más en el 2019 para llegar al 3%, que es lo que ellos consideran una tasa neutral. ¿Qué es una tasa neutral? Es una tasa promedio que ha existido en Estados Unidos en los últimos 30 años, quitando los años post-crisis a partir del 2008, y es una tasa que no inhibe el crecimiento de la economía, pero tampoco le estimula en forma artificial, por eso se llama neutral. Ahora bien, ¿cuál fue el cambio de señal? Que en la comparecencia que tuvo la señora Yellen ante el Congreso de los Estados Unidos, dijo que ahora ya no tenía prisa por subir la tasa de interés, y esto se interpretó como que pudiera ser que no va a subir la tasa este año. También dijo que la tasa neutral podía ser inferior al 3%, que era lo histórico y lo tradicional, y evidentemente eso alentó a los mercados. Subieron las bolsas en Estados Unidos, subió la bolsa en México, subieron las bolsas en el mundo. El dólar, lógicamente, al no incrementarse las tasas de interés en dólares, perdió valor con respecto a todas las monedas, y ahí es donde se benefició el propio peso. Pero eso fue lo más relevante en los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que sucede a futuro. A mí me llamó mucho la atención, tuve la oportunidad de ver la comparecencia por la televisión, vi la agresividad de los diputados con la señora Yellen, vi cómo la criticaban porque quería subir la tasa de interés y la inflación no estaba apareciendo. En fin, parecía que le estaban buleando. De veras fue algo que me llamó muchísimo la atención. Y hablando de la inflación, el viernes salió en Estados Unidos, salió en 0. La inflación de junio fue 0, se esperaba 0.01. Sin embargo, el que no haya subido nada hizo que la anual bajara del 1.9 al 1.6, y hay que recordar que la meta de ellos es 2%. Ese solo hecho fue el que aventajó y le dio la oportunidad al peso para revaluarse 20 centavos con respecto al cierre que había tenido
el jueves. Por eso el tema de las tasas de interés es un tema de la mayor relevancia. En Europa no hubo mayores datos. Los datos que fueron surgiendo a lo largo de la semana, lo que nos dicen que el viejo continente, en lugar de crecer al 1.7%, pudiera crecer este año a niveles del 2%. Realmente lo que está sucediendo en Europa nos ha sorprendido de buena manera y qué bueno por ellos que estén creciendo. Además, como ya lo hemos comentado en este programa, es un continente donde ya no crece la población. Hay países como España donde el año pasado hubo más defunciones que nacimientos y entonces una tasa del 1.8, 1.9, 2%, que es la que van a tener este año, pues es una tasa en términos reales, lo cual es francamente muy bueno. En Asia, la noticia más importante no fue en Japón, donde no hubo noticias. Sin embargo, China viene muy bien en su comercio, tuvo un incremento inesperado en sus exportaciones del 11%, en sus importaciones del 17%, o sea que se involucró mucho más China en el mercado internacional, lo cual es una buena noticia. Pero bueno, hoy tengo un tema de fondo que me parece muy interesante y es el relativo a la inversión extranjera que llega a México. Yo empezaría diciendo que tenemos dos tipos de inversión. Uno es la inversión extranjera directa, que por mucho es la mejor. Es la inversión que traen empresas como Audi cuando se establece en Puebla, o Ford cuando se va a Hermosillo, o todas las grandes automotrices al Bajío. Es cuando las grandes empresas extranjeras vienen, traen su dinero, compran terrenos, compran ladrillos, construyen la planta, importan maquinaria, contratan a trabajadores mexicanos para mantener sus plantas, y esa inversión es extraordinariamente buena. ¿Por qué? Porque no se va, porque no se puede vender de la noche a la mañana, y lo normal es que esas empresas se queden y crezcan en México. No solo traen el capital original, sino que muchos de los flujos que vemos anualmente son expansiones de estas mismas empresas, a las cuales afortunadamente les va muy bien en México, y a los mexicanos nos va muy bien con ellas, porque no solo nos dan empleo y crean riqueza, sino que también traen tecnología. Los flujos de inversión extranjera directa que hemos recibido en los últimos años son muy importantes. En el 2008 recibíamos 29,000 millones, en el 9, 18,000, luego pasamos al 2013 a un récord de 47,000 millones, baja el 14 al 29, en el 15 tuvimos 35, el año pasado 27,000 millones, y este año estamos estimando 25,000 millones. Este es un renglón bien importante, y aquí lo que me preocupa es la actitud de Donald Trump en relación a la inversión extranjera directa. Este año nada más vamos a tener 25,000 millones de dólares, porque el señor ya nos hizo el favor de interrumpir cerca de 10,000 millones que ya estaban asignados a México por grandes corporaciones como Ford, General Motors, Chrysler, Carrier, y él los sobornó, los amenazó, los regañó por venir a invertir a México. Cancelaron esas inversiones, y esta nada más se va a quedar este año en 25,000 millones de dólares. Por eso a mí me preocupa la actitud de Trump, que dice que ahora sí nos quiere mucho, que somos sus amigos, que vamos a tener una buena negociación del TLC. Bueno, pues el TLC tiene dos aristas. Uno es el comercio y el otro es la inversión, y en la parte de la inversión la verdad es que él nos ha tratado muy mal. Pero hay otra inversión extranjera que es importantísima. Es una inversión que traen los extranjeros buscando tener una mejor tasa de interés. Esta es una inversión donde llegan, venden los dólares, reciben pesos, y con esos pesos compran bonos del gobierno federal, la mayor parte de ellos a largo plazo. Sin embargo, también se le conoce como inversión golondrina, porque los bonos son fungibles, tienen mucha liquidez, y si algo en el país no les gusta, pues simplemente hacen la operación contraria, venden los bonos, reciben pesos, y con esos pesos van y compran dólares.
Afortunadamente, en los últimos años, y usted lo va a ver muy claro en la pantalla, empezamos el 2008 con un flujo de 270,000 millones de pesos y en la actualidad el saldo llega a 2,160 miles de millones de pesos. A lo mejor se entiende mejor la cifra en dólares, son 120,000 millones de dólares. Del 2008 hasta el 2017, solo en un año ha bajado el saldo. Es decir, solo un año sacaron más dinero del que metieron, y fue el año pasado. ¿Por qué? Bueno, pues porque las finanzas públicas de México estaban muy comprometidas y hubo algunos que le tuvieron miedo y empezaron a sacar su dinero. Sin embargo, los demás se han mantenido bastante estables. Por ejemplo, lo vamos a ver en esta última gráfica que tienen ustedes. Este año solito ya llevamos captados 50,000 millones de pesos, que son más o menos a 18, 17.50, como 3,000 millones de dólares. Esta inversión también es muy importante porque nos ayuda a financiar los déficits que tenemos en la balanza comercial y en la cuenta corriente. Hay que tener en cuenta que México es un país en crecimiento, las importaciones siempre van a exceder a las exportaciones y esto nos obliga a tener que tener dólares de otra fuente para poder cubrir esos déficits. Esos déficits no los podemos pagar en pesos, los tenemos que pagar en dólares. Y una de las fuentes principales de dólares es este tipo de inversiones que nos ayudan a cubrir ese tipo de faltantes. México necesita dólares para cubrir la diferencia entre importaciones y exportaciones, lo que tiene que pagar el gobierno de intereses de la deuda mexicana, lo que se tiene que pagar de amortizaciones, también de la deuda privada. En fin, es un renglón importantísimo que tenemos que cuidar y por eso tenemos que estar muy pendientes de tener finanzas públicas equilibradas para que las calificadoras internacionales mantengan un buen grado de calificación a la deuda mexicana. Bueno, pues espero que les haya interesado mucho este programa. Yo quisiera despedirme, darles la bienvenida el próximo domingo a Milenio Mercados en Perspectiva y verlos aquí el domingo. Pero muchas gracias por su asistencia.